el que esté abriendo nuestro entendimiento y dejándonos entender. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu sabiduría, tu inteligencia, tu retención, Señor, Señor, en aleluya. el nombre de Jesucristo. Y te pedimos por los Gracias, que no han Jesús, podido entrar, no importa dónde se encuentren. que tú estés con Te ellos, pedimos que tú le Señor. ayudes, que tú estés con ellos y que tú resuelvas cualquier problema que puedan tener que no le Sí, permite Señor, entrar. aleluya. Y también te pedimos que tú le des el entendimiento de cuando ellos lean la clase, que la puedan entender, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Amén. Y el pastor de Puerto Rico dice buenísimo. Cada vez que uno dice bueno, él dice buenísimo. Ok, so nos vamos en este PowerPoint tenemos Apocalipsis 2 porque la semana pasada dimos el 1. Dimos la introducción y el 1. So en este tenemos Apocalipsis capítulo 2 y 3 que son las iglesias y el capítulo 4. Amén. Entonces dice lo que yo dije la otra vez y lo tengo por aquí, pero lo voy a decir desde ahora. Es que el libro de Apocalipsis está dividido en 3 partes. Parte número 1 es las cosas que has visto. Es el capítulo 1. Las cosas que has visto es donde nos habla de la visión que tuvo Juan acerca de Jesucristo, ¿verdad? Y que Jesucristo le habló de las iglesias. Pero en el capítulo 2 y 3, la parte número 2 se llama las cosas que son. ¿Por qué Sí, se llama las cosas que son? Porque son las cosas que estaban pasando en el tiempo que Juan vio la visión. Las cosas que son la iglesia. Y la número 3 del capítulo 4 hasta el capítulo 22 nos habla de las cosas que han de ser, o sea, las cosas futuras. Lo que va a pasar en el futuro empieza en el capítulo 4, pero a final del versículo del capítulo 3, a final del capítulo 3, la iglesia desaparece. ¿Estamos? Al final del capítulo 3, la iglesia desaparece y no se vuelve a hablar de la iglesia hasta lo último de Apocalipsis, cuando la vemos en el cielo preparada, dice la iglesia se ha preparado, la novia se ha preparado y está vestida de lino fino. Solo que tenemos que saber es que la iglesia estuvo hasta el capítulo 3. En el capítulo 3, la iglesia, al final del capítulo 3, la iglesia es raptada. Y en el capítulo 4, Juan es llamado al cielo. ¿Por qué es llamado Juan al cielo? En el capítulo 4, Juan es llamado al cielo porque vino el rapto. En la visión que él estaba viendo, llegó el tiempo del rapto. Y esto fue unas visiones que Dios le dio. En el capítulo 4 empieza las cosas que van a hacer que Dios le empieza a enseñar a él. Amén. Si yo le pregunto en el examen final de cuántas partes se compone Apocalipsis y cuáles son, ustedes me van a decir que Apocalipsis se compone de 3 partes. La número 1, las cosas que has visto. La número 2, las cosas que son. Y la número 3, las cosas que han de ser después de estas. Y cuando hablamos después de esta, ¿qué sería después de esta? ¿De qué está hablando después de qué? Después de la era de la iglesia. Amén. Después de la era de la iglesia, entonces viene lo futuro. Tenemos ¿Cuál es la 1 y la 2, maestra? la 1 es las cosas que has visto. Y la 2 es las cosas que son. O sea, tenemos pasado, las cosas que has visto. Tenemos presente, las cosas que son. Y tenemos futuro, las cosas que han de hacer después de esta. Pasado, presente y futuro. Amén. Entonces, ¿qué representan las 7 iglesias en Apocalipsis? Yo dije la semana pasada que en ese sitio había muchas iglesias, no habían 7 nada más, había muchas iglesias. Pero Dios escogió 7 iglesias de todas las que había. ¿Por qué?
porque esas iglesias tenían todas las características que iban a tener las iglesias en el tiempo de la iglesia, en diferentes periodos de tiempo. Amén. Tenían las condiciones espirituales que iban a ver en el tiempo futuro. So Dios las escogió a ellas para hablarle a ellas que tenían una condición, pero también para representar las iglesias que venían después. Amén. ¿Estamos claros o no? Sí, Amén. Si Amén. tienen preguntas, hagan Sí. preguntas. Amén. Son las 7 iglesias descritas en Apocalipsis en los capítulos 2 y 3. Son literalmente 7 iglesias que existían en el tiempo que Juan el apóstol estaba escribiendo el Apocalipsis. Estas eran las cosas que son cuando él estaba escribiendo. Aunque dice, trataba literalmente de iglesias de ese tiempo, también hay un significado espiritual para las iglesias y los creyentes de la actualidad. ¿Cuál es la actualidad hoy para nosotros? Amén. El primer objetivo de las cartas era comunicarse con las iglesias que estaban allí en Asia Menor y suplir sus necesidades. Ese fue el primer objetivo. El segundo era revelar 7 diferentes tipos de iglesias a través de la historia. O sea que cada una de estas iglesias representa a una de las iglesias que constituye el tiempo de la iglesia. Amén. Nosotros estudiamos eso en la historia de la iglesia. Mm. Y al tercer propósito dice es usar las 7 iglesias para visualizar 7 diferentes periodos en la historia de la iglesia. Visualizar para que nosotros podamos ver la situación de la iglesia basada en aquella. En realidad, cada una de las 7 iglesias describe situaciones que pueden encontrarse en la iglesia en cualquier tiempo de la historia. O sea, no solamente ahora que dicen que estamos en el tiempo de la Odisea, sino en cualquier tiempo se podían encontrar en cada una de esas iglesias. Ahora dice, nuestro enfoque debe centrarse en el mensaje que Dios da a través de las 7 iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros no vamos a ponernos en esta clase a buscar lo que significaba la iglesia en el periodo de la iglesia, sino que vamos a estudiar lo que pasaba literalmente en cada una de las iglesias. Amén. Ok, entonces aquí, ¿verdad? Pues tengo el mapa y el mapa enseña la isla de Patmos, donde estaba Juan, y enseña las iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Este es el mapa de las iglesias. Estas cartas se escribieron y fueron mandadas por un guardia que fuera una a una a las iglesias a llevar estas cartas. Solo el guardián, nos imaginamos, que se montó en un caballo y vino a Éfeso, y de Éfeso pasó a Esmirna y fue una a una llevando las cartas. Amén. Ok, aquí tenemos una tabla, dice Jesucristo le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor. El pastor de cada iglesia. Son las 7 cartas, iban donde los 7 pastores, pero las cartas no eran directamente para los pastores, eran para la iglesia entera. Entonces nos encontramos con Éfeso, la primera iglesia, y dice, y mire, el Señor Jesucristo se identificó a cada iglesia de una manera diferente. Pero estas descripciones pues están dadas en el capítulo 1. Pero aquí el Señor se identifica a cada iglesia, dice yo, y da una descripción de él diferente. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, él le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Cuál es la diestra? Mano Derecha. derecha. A mano derecha. Ok. So, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, a su derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. El que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Qué representaban los candeleros?
las iglesias. Ok, entonces Cristo le dice algo bueno que yo dije el otro día, que nosotros tenemos que aprender cuando hablamos con la gente a decirle las cosas buenas primero. Primero lo positivo y después viene el pero. Amén. Esto es una buena técnica porque cuando tú empiezas diciendo lo negativo, tú pones a la gente alerta y la gente ya se te hacen enemigos y empiezan a defenderse. Se ponen a la defensiva. Y yo estoy segura que toda la gente tiene algo bueno para mencionar. Lo que pasa es que nosotros por costumbre nos hemos acostumbrado a ver lo malo nada más. Lo malo nada más. Y esto es algo de lo que yo voy a hablar mañana en un estudio en la iglesia, donde Pablo le escribe a la carta de Corintios y le echa muchas bendiciones primero y le dice que tienen los dones y todo esto. Y después aparece que es una iglesia que tiene muchos problemas. Entonces, todo el mundo tiene problemas, pero también hay cosas buenas. Entonces Jesucristo le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Y yo sé que tú aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto es positivo. Entonces le dijo, pero, entonces viene lo negativo, pero has dejado tu primer amor. Entonces puede haber una persona que tenga trabajo, que tenga paciencia, que aborrezca el pecado y que sin embargo no esté en el primer amor. Sí puede. Puede haber una persona que no esté en el primer amor, porque cuando estamos en el primer amor es como el matrimonio. Cuando se conocen, cuando se casan, ay, mi amor para aquí, mi amor para allá, besitos para allá, que flores. Este es un primer amor. Pero después que pasan ciertos meses, ya esto para. Ya no hay la misma cercanía. Son raros los matrimonios que se mantienen con ese amor todo el tiempo, sino que ya después del primer amor pelean y se ven los defectos y todo esto. Espiritualmente hacemos lo mismo. Cuando empezamos en los caminos del Señor, empezamos con mucho desespero por aprender, por conocer, participar en la iglesia, tener puesto, pero después de cierto tiempo se nos va. Entonces ya no queremos cantar, ya no queremos hacer nada. Pero el Señor le dijo a ellos, has perdido tu primer amor, y el Señor tenía eso en contra, porque en Cristo nosotros no tenemos un primer amor, tenemos un siempre amor, un único amor, ¿sí o no? Sí, Amén. sí. Entonces, ¿qué consejo le da el Señor y qué es lo que le dice? El Señor le dice, arrepiéntete. Haz las primeras obras, o sea, vuelve al primer amor. Dice, si no lo hace, quítale tu candelero de su lugar. Y entonces le dice la bendición, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Son los que venzan y se arrepientan y hagan bien, tienen la bendición de que Jesucristo le va a comer del árbol de vida, porque ellos van a vivir para siempre. ¿Verdad? Los que no se arrepientan no van a vivir para siempre. Estos van a comer del árbol de vida que ahora mismo está en medio del paraíso de Dios. Antes estaba en el paraíso en el jardín del Edén, ahora está en el paraíso de Dios. Amén. Entonces, la segunda iglesia a la que el Señor le manda una carta se llama Esmirna. Esa es la segunda en la lista. Entonces Jesucristo se le presenta a ellos como yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivo, dice el Señor. Ok, el primero y el postrero, o sea que antes de él no hubo nadie y después de él tampoco. Y esto nos habla de qué? Siempre ha sido él. Nos habla de eternidad. Soy el primero y soy el último. Antes de mí no hubo nadie, después de mí no hay nadie. Entonces, ¿yo soy qué? Yo soy eterno. Amén. Y el que es eterno dice esto, le dice, mira, yo conozco tus obras
Yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu pobreza. Y tú crees que tú eres pobre, pero yo te estoy diciendo a ti que tú eres rico. Mira eso. Tú crees que eres pobre, pero en realidad tú no eres pobre. Yo te veo a ti como Eres rico. rico. Esmirna era la iglesia, representa. ¿Ustedes quieren que hagan de esto? Sí, por favor. Mejor. Ahora. Ver, ok. So, Esmirna significa el periodo de la iglesia perseguida, donde murieron los apóstoles perseguidos, donde Juan estuvo preso. Esa es la iglesia Esmirna. Entonces el Señor le dice, tú estás pasando por tribulación, pero yo conozco que tú te portas bien. Y le dice, tú no eres pobre. Vivían en pobreza porque vivían en persecución. Pero el Señor le dice, tú no eres pobre, tú eres rico. ¿Por qué? Porque pobreza no es la pobreza material, pobreza es la pobreza espiritual. Espiritual. Ellos tal vez no tenían comida, vivían huyendo de un sitio a otro, sin embargo, espiritualmente estaban. Y el Señor le dijo, tú eres una iglesia sufrida, eres una iglesia perseguida, perseguida por el hombre, bendecida por Dios. Ahora esta iglesia perseguida, Dios le dice, el diablo echará a algunos en la cárcel para que ustedes sean probados y tengan tribulación por 10 días. Ahora, yo no averigüé el significado de los 10 días. 10 días puede ser un número, qué sé yo, un número simbólico. La cuestión fue que ellos estuvieron en persecución muchos años. Podría ser 10 días de años, pero yo no lo busqué, entonces no vamos a hablar de eso. Lo que dice es que el diablo los iba a echar preso y muchos de ellos cayeron presos, y entre los que cayeron presos estaba ¿quién? Estaba Juan. Juan estaba preso en la isla de Patmos. Entonces el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. De la vida. O sea que hay una corona que se llama corona de vida de los que son fieles. Amén. ¿Qué encontramos mal en la iglesia de Esmirna? ¿Qué era lo negativo? ¿Cuál fue el pero de esta iglesia? La persecución. La persecución, pero eso no, Cristo no le reclamó porque dice que la persecución fue para ser probados. Dice ahí, la dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ok, esos están dentro de la iglesia. No son la iglesia que es rica, son los que son hipócritas que están adentro. Que era una iglesia dividida. Todas las iglesias son divididas. Ok. Aún las iglesias hoy día, yo le dije a ustedes que las iglesias hoy día son divididas. Sí, porque Nosotros está la cizaña y está el trigo. Exactamente, está la cizaña, está el trigo y estuvo desde el principio. Entonces nosotros no podemos dedicarnos a buscar a ver dónde está la división, quién es cizaña y quién es trigo. ¿Por qué? Porque si buscamos en el internet, en la foto, la cizaña y el trigo se parecen idénticas. Solamente hay uno que las puede diferenciar. Dios. Las puede diferenciar Dios. Dios. Amén. Entonces, la iglesia de Esmirna, por lo general, era una iglesia buena. Lo único que, como en todas las iglesias, había un grupito que se hacían pasar por judíos, pero eran sinagoga de Satanás. Satanás está metido en las iglesias y usa gente de las iglesias. Y cuando Cristo vino al mundo, nosotros vimos que las sinagogas y el templo estaban llenos de demonios. ¿Por qué? Porque estos fariseos y toda esta gente eran poseídas. Ellos le tiraron a Cristo, ellos quisieron matar a Cristo, ellos pidieron la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque eran gente poseída para que Cristo no llegara a donde él tenía que llegar, al propósito. En todas las iglesias se cuela, pero nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Dios,
confiar en Dios y buscar de Dios, buscar nosotros no ser de ese grupo. ujú, Y si llegamos a identificar el grupo de los bochinchosos, entonces nosotros poco a poco y sin que ellos se den cuenta ponemos espacio. Amén. ujú. Ok, entonces la próxima carta, la número 3, viene para Pérgamo. Y entonces a Pérgamo Jesucristo le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Ah? El que tiene la espada, dice que Jesucristo, de la boca de Cristo salía una espada, right? So el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Le dice, tú moras donde está el trono de Satanás. Tú moras donde está el trono de Satanás. Esto es representativo también al tiempo, el tiempo en la historia de la iglesia, donde el Estado y la iglesia se ligaron, donde se le dio a la iglesia todo el poder y donde empezaron los curas y las imágenes y todo esto. Ahí es que Satanás se metió a la iglesia, porque acuérdense que la primera iglesia era pentecostal, pero ya cuando llegamos a Constantino, Constantino la convirtió en la iglesia romana. Entonces, esta iglesia de Pérgamo, el Señor le dice, moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. O sea que no todo lo que viene detrás de pero es malo, porque aquí el pero es bueno. Tú vives donde está el trono, tú moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Su Antipas fue uno de los servidores del Señor que fue muerto porque había persecución. Fue muerto y donde dice, donde mora, donde muerto entre vosotros donde mora Satanás, porque Satanás tenía su trono ahí metido en la iglesia, en el periodo de tiempo que representa la iglesia. Ahora en Pérgamo también Satanás tenía un trono, porque también había gente mala. Missy, pero esto es, o sea, dentro de La iglesia. esto habla de las personas o es que No, sí, la en- iglesia se encontraba en un lugar malo. no, era dentro de las iglesias. Wow. Dentro de las iglesias, y en todas las iglesias hay dos. En la iglesia de Esmirna era una iglesia buena, pero mira lo que había, estaba una sinagoga de Satanás. En la iglesia de Éfeso estaban los nicolaitas. Entonces, de esa manera, nosotros encontramos la cizaña, Cristo lo dijo en la parábola. Entonces, no hablamos de que Satanás se le metió a la gente, hablamos de que habían gente que estaban endemoniadas y que tal vez no se daban de cuenta, pero lo que hacían era molestar y ser piedra de tropiezo. Entonces, Pérgamo, entonces Cristo le dice, necesitas arrepentirse. Tengo contra ti, tienes ahí lo que retienen la doctrina de Balaam. Ahora, mira lo que pasa, la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. Saben que están ahí y los toleran. A veces este grupo se meten y uno no lo sabe, nadie lo entiende. Sin embargo, esta gente de Pérgamo sabían que ahí estaba el grupo de Balaam, la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, pero los dejaban ahí. Y Cristo tenía eso contra ellos. ¿Qué tenemos nosotros que hacer si hay una doctrina errónea dentro de la iglesia? Separarnos. Hay que separarle, hay que hablarle, hay que decirle, estas son las reglas de la iglesia y tú a mí no me vienes aquí con este show. Ujú. Tú sabes, simplemente no podemos pasarle la mano al pecado. Amen. Porque eso es lo que Dios tiene, lo que Cristo tiene en contra de las iglesias. Es que Ujú. ahora mismo hay iglesias modernas donde hay adulterio y lo aceptan, Ujú. con tal de que la gente no se le vaya. Hay pecado, los pastores lo ven, la gente lo ven, pero le pasan la mano y le dicen, it's all right, you don't gotta go. Ujú. You don't gotta go. So, ¿cuál era la doctrina de Balaam? ¿De qué nos habla la doctrina de Balaam? La Había fornicación espiritual.
La doctrina de Balaam, podemos llamarla fornicación espiritual. La doctrina de Balaam viene de cuando Balac llamó a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Y le ofreció dinero y le ofreció riqueza, y Balaam se vendió por el interés al dinero. Él fue a maldecir. Lo que pasa es que Dios no lo dejó maldecir. Y cada vez que él abría la boca para maldecir, en vez de salirle maldición, le salían bendiciones para el pueblo de Dios. Pero a lo último, como no pudo maldecir y él quería los regalos que le ofrecieron, entonces le dijo a Balac, no los puedo maldecir, pero te voy a enseñar una táctica para que se maten ellos mismos, para que se maldigan ellos mismos y se maten ellos mismos. No, para que el Dios de ellos los mate. Entonces le enseñó Balaam, le enseñó a Balac y le aconsejó, manda mujeres moabitas para allá, que los sonsaquen a los soldados, a los que están guerreando, que los sonsaquen, que se acuesten con ellos, que cometan adulterio, fornicación, con ellos, y entonces y que les sirvan culto a los dioses de ellas, y así el mismo Dios se encarga de ellos. Pero este Balaam no estaba viendo que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Entonces sí pasó, Balac mandó mujeres, las mujeres sedujeron a los israelitas, les fueron a la cama con ellos, cometieron fornicación y después los llevaron y los israelitas le rindieron culto a los dioses de las mujeres. Entonces ahí dice que porque esta doctrina se vende por dinero y tiene un interés grande. Entonces los nicolaitas, por otro lado, fue un hombre que fue seguidor de Cristo, pero después se le metió el diablo en la cabeza y él quería hacer grupos en la iglesia y tener sacerdotes y dividir y quería mandar. Son cosas que a Dios no le gustan y Jesucristo le dijo a la iglesia de Pérgamo, tú tienes estas dos doctrinas que yo aborrezco. ¿Qué hacen estas dos doctrinas dentro de la iglesia? Entonces, ¿qué le dijo Cristo? ¿Qué le aconseja? Le dice, arrepiéntete. Si no te arrepientes, cuando tú te arrepientes, ¿qué haces? ¿Cuál es una cosa que hacemos cuando estamos haciendo algo mal y nos arrepentimos? Nos humillamos. Pedimos perdón. Nos humillamos, pedimos perdón y ¿qué hacemos con el pecado? Lo No lo volvemos a desechamos. hacer. Tenemos que salir. ¿Qué tenía que hacer la iglesia de Pérgamo? Tenía que sacar esas dos doctrinas de la iglesia. Tenían que sacarla. Entonces le dice, si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con su palabra. Eso iba a pelear contra ellos. Ahora le dice, al que venciere, porque nosotros tenemos una lucha siempre. La lucha de nosotros no se acaba hasta que Cristo no venga y levante la iglesia. Lucha espiritual y a veces lucha física contra los hermanos también. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Ahora yo pregunto, ¿cuándo le iba a dar Cristo esta piedrecita a los de Pérgamo? A la iglesia. ¿Cuándo él le iba a dar la piedrecita? En su regreso. Cuando él rapte la iglesia. Cuando él rapte la iglesia, todos estos fines que ustedes ven ahí, al que venciere, todas esas promesas son para nosotros también. Al que venciere. Entonces Cristo dice que le dará a comer del maná escondido y le dará una piedrecita blanca que va a tener el nombre, un nombre nuevo, un nombre que nadie sabe. Entonces yo voy a tener un nombre que ustedes me van a ver y me van a conocer, pero no van a saber mi nombre nuevo. Hasta que yo no se lo diga. Cuando yo le diga mi nombre y ustedes empiecen, y el mío es, y el mío es, y el mío es. Entonces tenemos un nombre nuevo. Amén. ¿Estamos bien o tenemos preguntas? La iglesia número 4 se llama la iglesia de Tiatira. Entonces, Questions? No questions. Ok, la iglesia de Tiatira, Jesucristo se le presenta a esta iglesia como, esto es la carta, acuérdense que esto es una carta,
Y Jesucristo se le presenta y le dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y tiene pies semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Qué yo dije que significaban los ojos como llamas de fuego? Yo dije la semana pasada, ojos como llamas de fuego simboliza que él todo lo ve. Nada se le esconde a la mirada de él. Él escudriña los corazones y lo más profundo de los corazones. Por eso dice que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Y este bronce bruñido nos habla de la autoridad que él tiene. Amén. Él tiene autoridad para todo. Él dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra y donde quiera. ¿Se acuerdan de eso? Eso es porque los pies de él, eso está representado en los pies semejante al bronce bruñido. La autoridad que él tiene que le fue dada. Entonces le dice a los de Tiatira, yo conozco tus obras y conozco tu amor y tu fe y tu servicio. Mira, esta iglesia tenía obras, tenía amor, tenía fe, tenía servicio y tenía paciencia. Y dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. En vez de haber caído del primer amor, ellos estaban más profundizados. Estaban más adentro en el primer amor. El amor de ellos había crecido más. Entonces, dice acá no dice nada en el pero dice acá, yo la arrojo en cama. Él va a arrojar en cama ¿a quién? Ok, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Ok, ¿quién es ella? ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? ¿Alguien sabe quién era Jezabel? Y no lo puse aquí. La esposa que era de acá, que era mala y era perversa, sí. Exacto. Ella fue la que introdujo el culto de Baal en Israel. Ella fue la que amenazó a Elías que al otro día lo iba a matar, que el otro día ya le iba a estar muerto. Entonces, pues esta mujer lo que era idólatra. En la iglesia de Tiatira estaba Jezabel, quiere decir que aceptaban también esa doctrina de Jezabel. Pero Jesucristo dijo, yo la voy a arrojar en cama y la voy a arrojar en tribulación a ella y a los que adulteran con ella. ¿Quiénes son los que adulteran con ella? Que la siguen. Los que la siguen, los que están creyendo en la idolatría de ella. Ahora, al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuándo Jesucristo le va a dar autoridad sobre las naciones al que venciere? Eso va a ser en el milenio. ¿Verdad? Nosotros venimos con Cristo y vamos a gobernar con Cristo. Van a tener, los que vencieren van a tener autoridad sobre las naciones. Parece bien, parece bien. La iglesia número 5 se llamaba Sardis. Y esta iglesia de Sardis, Jesucristo se le presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Que yo dije la semana pasada que eran los 7 espíritus de Dios. ¿Cuántos espíritus hay? ¿Cuántos espíritus santos hay? Uno. Un solo espíritu. ¿Y por qué aquí dice 7 espíritus? Pues hace Porque diferentes son cosas. como ajá. Son 7 manifestaciones, 7 obras que él hace, 7 ministerios. Por eso dice 7 espíritus. Cuando ustedes vean los 7 espíritus, nunca piensen, oh, pero ¿qué son 7 espíritus? Es un solo espíritu. Y yo le di el ejemplo la semana pasada y le acordé a la pastora Melania, que ella es pastora, es directora del instituto, es directora de las misiones y es maestra y tiene un montón de títulos. Pero hay una sola pastora. El Espíritu Santo es un solo espíritu, pero tiene muchos ministerios. Aquí se presenta el Señor y dice, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto. Él se presenta como el Espíritu Santo con todo su ministerio. Y el Señor es Jesucristo el Espíritu Santo, ¿sí o no? Amén. Sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Biblia dice uno solo son.
Uno solo. Él se puede presentar como él quiera. Entonces, esto es lo que le dice, tienes unas personas, un remanente en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué le está diciendo Jesucristo a Sardis? Que ¿Qué? tiene personas que han, o sea, que se han mantenido fiel. Amén, que tienen un remanente digno y que van a usar vestiduras blancas cuando estén con Cristo. Y le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y encima de eso confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ahora, y el que venciere, dice, oh, no borraré. ¿Qué quiere decir eso? Dígame algo detrás de no borraré. Es como una promesa a mí sí que le hace que tú sabes que estarán allí, o sea, que son salvos. Ok, el que venciere, él no borrará el libro, pero los que lo han seguido por un tiempo, pero no llegan a vencer, esos nombres van a ser borrados. Amén. Mm, Sí, cuando no, él como dice, que, ok, me explica eso otra vez, como que no entendí. ok, si Jesucristo dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, no lo borraré. Quiere decir que hay gente que sus nombres pueden ser borrados. Oh, yes. Hay gente que en un tiempo han sido predicadores grandes, han logrado sanar enfermos, echar fuera demonios, y después al tiempo tú los ves hechos bones en la calle y están haciendo cosas malas. El nombre de ellos fue escrito en el libro de la vida cuando ellos aceptaron a Cristo de corazón. Pero llega un momento que ellos se van y el nombre de ellos es borrado del libro de la vida. Y cuando venga el juicio, los libros de la vida van a ser abiertos y solamente van a entrar en la salvación los que el nombre esté ahí escrito. Si el Sí. nombre no está escrito, quiere decir que en alguna parte fallaron. Como los apartados, ¿verdad? Por los apartados, exacto. Si Cristo viene y ellos están apartados, el nombre de ellos ya no va a aparecer ahí. Amén. Amén. Entonces, Una pregunta. ¿ah? Una pregunta. Yo leí hoy Ah, que me quedé, que no, yo pensaba que había un libro y hay dos libros, ¿verdad? ah. Yo quería que me aclarara. ¿Dos libros de qué? Uno del libro de la vida y otro es otro libro que te va a enseñar cuando tú hiciste tus buenas obras o malas obras. Pues fíjate que no solamente hay dos libros, hay unos cuantos libros. Yo hice, yo hice un estudio una vez que hablaba, aunque tú sabes, no todo está, hay versículos en la Biblia, hay que buscar, pero hablaba de un libro donde Dios escribe los nombres de los que lloran, delante de Él. El libro de las lágrimas, algo así. Yo te hice un estudio, no sé dónde está. Pero de todas maneras hay bendiciones y lo que yo quería enfatizar aquí es que hay gente que dice salvo, siempre salvo. Pero Jesucristo dijo que si tú vences, Él no borra tu nombre. Y esto equivale a que si tú no vences, Él sí borra tu nombre. Exacto. Entonces dice, tienes nombre de que vives y estás muerta. La iglesia de Sardis tenía nombre de que vive, pero estaba muerta. ¿Qué quiere decir eso? Estaba muerta espiritualmente. Existía físicamente. Se reunían, hacían culto. Tú sabes que hoy día hay muchas iglesias que están en lo mismo. Tienen nombre de que están vivas, sin embargo, espiritualmente están muertas. Entonces el Señor le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque yo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete. Dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay muchas cosas.
Habemos muchos cristianos, hay muchas iglesias que no están vigilando y no están firmes. ¿Qué quiere decir no estar firme? Que están quiere- haciendo las cosas bien. No están haciendo las cosas que tienen Ujú. que hacer. Frío y caliente. Está exacto. No están haciendo las cosas que tienen que hacer. Y como no la están haciendo, el Señor dice, vela, prepárate y afírmate. Ujú. Porque yo vengo cuando tú menos lo piensas. Entonces, si no se arrepienten, ¿qué va a pasar? Cristo le va a caer y van a morir porque si no están firmes, Dios no quiere gente que no esté firme. Aquí se Como lo si dice, como las 5 vírgenes, Exactamente. Prudente. Ujú. para Porque- consuelo. Ajá. Como dice aquí, como sé vigilante, afirma las cosas que están para morir. Quiere decir que ellos ya se estaban decayendo, que podía ser que iban a perder todo. Y Exacto. por eso le dije yo que antes que se acaba, que ellos se despertaran y Ajá. volvieran atrás. Exacto. Ellos estaban muriendo poco a poco, pero todavía quedaban cosas que podían hacer. Que podían hacer, sí. Porque por eso le dice, afirma las cosas que están para morir. Porque Ujú. todavía tal vez tenían un poco de fuerza, podían hacer algo y Dios le está diciendo, afírmalo, porque eso Yo le los va a estaba ayudar. advirtiendo que se tenían levantara. tiempo. Tenían tiempo, porque Dios es Tenían tiempo. misericordioso. Ajá. Exacto. Sí, pero es interesante. Entonces viene la iglesia de Filadelfia y Jesucristo se le presenta a ellos en la carta diciéndole, el verdadero, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre, dice Correcto. esto. Y a mí me gusta esto como tema de predicación es buenísimo. Cuando Cristo abre hay puertas que nadie puede abrir. Hay puertas que nosotros no podemos abrir, pero nosotros a través de la oración logramos que Cristo abra esa puerta para nosotros. Y una vez que Cristo abre esa puerta o esa oportunidad, no hay nadie que la pueda cerrar, nadie. Pero cuando nosotros hacemos mal y Cristo cierra la Si Dios puerta, la cierra, no hay quien no la va a haber abra. nadie que la abra. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes para que la puerta se mantenga abierta y no cerrada. Amén. Porque las puertas que se cierran, mira la puerta del arca de Noé. ¿O no? Dice que la puerta del arca de Noé no la cerró Noé. Cuando llegó el tiempo, la puerta la cerró el mismo Dios. Y la Amén. gente de afuera, cuando empezó a llover, que vieron las cosas malas, empezaron a tocar la puerta. Pero la puerta Noé no la podía abrir. ¿Por qué no la podía abrir? Porque el Señor la cerró. Porque la cerró el Señor. Y la Biblia dice que hay puertas que cuando Él las cierra, nadie las puede abrir. Eso no estaba en el poder de Noé abrir la puerta. Tal vez si él hubiera podido, él por pena la hubiera abierto. Pero el Señor le dio 120 días de predicación para que entraran el arca. Y ellos en vez de entrar el arca se burlaban. Aquí el Señor le está diciendo, aquí el que abro y cierro puertas soy yo. Le dijo a Filadelfia y le dice, puesto delante de ti una puerta abierta. Mira esto, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tú tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué le dijo mal el Señor a la iglesia de Filadelfia? Nada. Nada. No tenía mucha fuerza. No, pero eso no es malo, eso es que son tan espirituales y están débiles por medio de La fuerza podía ser que como no era una iglesia rica como las otras, Ujú. que no tenía dinero, pero sí llevaban la palabra. Llevaban Y la eran- palabra, habían persistido, pero Sí. La iglesia Filadelfia fue una iglesia fiel. fue una iglesia buena, la única buena. La única buena, la única que el Señor no encontró un pero para decirle. Entonces dice, había perseverado pacientemente. Ahora, ¿qué promesas le da? Vamos a ver, dice, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La prueba viene para probar a los que moran sobre la tierra. Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que otro puede tomar tu corona si tú no la retienes.
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Cristo va a escribir en esa persona el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén y su propio nombre. Al que venciere, le haré columna en el templo, o sea, va a tener un puesto importante en el templo Está en y en el nunca va a cielo, salir ¿verdad? del templo porque se va a dedicar al servicio de Dios en el templo. Ahora, cuando Ujú. dice yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿de qué está hablando? De la tribulación. De la tribulación. Lo que yo estoy diciendo es que todo esto se le escribió a estas iglesias, pero también se le escribió a las iglesias de todas las generaciones del tiempo de la iglesia. ¿Entendemos eso? Parece que no. Sí. Amén, Amén. amén, Missy. Esto es muy, Ujú. muy bueno, muy Esto es interesante. buenísimo. O sea, Cristo le escribió a estas iglesias, Cristo escribió a estas iglesias y a través de estas iglesias él enfocaba los periodos de la iglesia que venían en el futuro hasta su venida. Y él le da promesas que son para esta iglesia, pero para las que han venido después de esta a través de los años. Y cada vez que él habla de que la sinagoga de Satanás estaba allí, esto estaba en las iglesias de la historia. Ok, entonces yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar el mundo, y esto es la tribulación. Y dice, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que si tú no sigues perseverando, si tú te aflojas en la fe, tú pierdes la corona que Cristo La ha corona. preparado para ti. Ujú. Cristo tiene una Ujú. corona para todos nosotros que la vamos a Para ver cada después, uno. pero la podemos perder, no podemos engrandecernos, tenemos que tener mucho cuidado. Ujú. Amén. Entonces, la última iglesia, no estoy dándole pan de nada. La última iglesia se llama la Odisea. Ahora, ¿qué pasa con la Odisea? Dicen que fue la única iglesia en la que Dios no encontró nada bueno. Fue la peor. Y lamentablemente dicen que la iglesia de la Odisea es la que representa el tiempo de nosotros hoy día. Amén. Mm. Eso dicen. Sin embargo, yo tengo la tendencia, y esto es cosa mía, no cojan esto en serio, La ¿no? única iglesia que no era buena. Es la única iglesia que no tenía nada bueno. Pero yo he leído en otro sitio que la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea son las últimas dos iglesias, y que la iglesia de Filadelfia es la iglesia que va para el cielo y la iglesia de la Odisea es la iglesia que se queda en la tierra. Ujú. ¿Me entiendes? Tiene más sentido porque nosotros sabemos que hay un remanente grande en la tierra hoy día que si Cristo viene se van con Cristo. Nosotros lo sabemos. No es que hoy día nadie va para el cielo, pero hay una iglesia que se va a quedar en la tierra y va a pasar la tribulación. Pero es O la sea, iglesia que no ha viviendo obedecido. la de ambas iglesias, Missy. ¿Cómo fue? Que se está viviendo la temporada de ambas iglesias, de la Estamos viviendo buena y de la mala. exactamente. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo he leído, pero eso no es lo que dice mucha gente. Pero yo estoy casi segura de que esta iglesia es la iglesia, porque la Biblia dice que hay dos iglesias en una, y dice que hay una iglesia profesante y hay otra iglesia que también es profesante. Hay una iglesia que ha profesado a Cristo y que lo sigue fielmente, pero hay una iglesia que ha profesado a Cristo, pero no lo sigue fielmente. Están en las iglesias pentecostales, católicas, están en todas las iglesias, pero en realidad no siguen al Señor, no creen en el Señor, no lo han conocido, no han tenido un encuentro. Sola Odisea, Jesucristo se le presenta y le dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto.
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ahora imagínense por qué esta iglesia no va para ningún sitio. No eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o fuese caliente. ¿Qué nos dice esta palabra? Alguien Que rapidito. están tibios y Que los están tibios el Señor en el los mundo y vomita. tanto en la iglesia. Y que Dios no quiere gente tibia. Si Jesucristo le dice, ojalá y fueras frío o fueras caliente. Pero entonces el hecho de que tú eres tibio, eso me va a hacer vomitarte de mi boca. Ajá. Porque a Dios no Te rechazará. y- Profe, ah, que no tienen una definición en lo que son, exacto, ¿verdad? Es lo que decir, porque si estuviera frío, un momento se va a calentar. Y si exacto. estuviera caliente, un momento se va a enfriar, pero no tiene ninguna de las dos. Y si estuviera frío, Cristo podía trabajar en él. Pero no está frío. Y si estuviera caliente, estuviera bien. Pero el En hecho la de vida que está peligro. el hecho de que está tibio está entre dos aguas. Los amo. Están entre dos aguas, entonces ni le sirven a Dios ni no le sirven. Están en between y Dios no quiere gente tibia. Y dicen No que el puede. agua tibia, dicen que el agua tibia hace a la gente vomitar. Entonces, lo que escribió al otro lado dice la iglesia tibia en la fe. Y Apocalipsis 3:16, la iglesia tibia en la fe. Dice Jesucristo todavía es una iglesia fría, una iglesia que Jesucristo dijo, tienes que hacer algo porque si no te voy a vomitar. Pero lo que vemos aquí en esta columna es la misericordia que Dios tiene todavía dándole una oportunidad. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, si tú cambias, si tú entras en el espíritu, tienes la oportunidad de que yo entre y cene contigo, puedes estar conmigo. O sea, Dios le está dando la oportunidad de entrar, de que le abra la puerta, porque ¿qué pasa? Tienen a Cristo fuera de la puerta, tocando la puerta y no le quieren abrir. Se le predica todos los días, pero ellos no están por entrar. A pesar de que están tibios, Cristo le está dando una oportunidad. Una oportunidad. Y yo te estoy tocando la puerta, yo te estoy llamando a arrepentimiento. Déjame entrar para yo estar contigo, para comer contigo, para intimar contigo. Todavía Cristo le da la oportunidad a esta iglesia. Pero después que del rapto, esta iglesia ya no tiene oportunidad. O tendrá la oportunidad, pero entonces va de otra manera. Entonces Cristo le dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. ¿De qué trono habla? De Dios. No. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. En el, A la 10. en el trono en el trono en el milenio. Okay. El trono en el milenio. Entonces, pero, ahí le metió el pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa te vomitaré de mi boca? Que lo va a repudiar, Te voy a rechazar, no te vas a salvar. Entonces, mire qué pasa con la Odisea. La Odisea tenía una alta estima de ellos mismos porque eran prósperos económicamente. Sí. La Odisea decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesucristo le dice, tú dices que eres rico, pero yo te estoy diciendo que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eres lo opuesto a lo que dice, pero ¿qué quiere decir eso? Jesucristo está hablando de que ellos están hablando económicamente. Jesucristo le está diciendo lo que son espiritualmente. Sí, sí, hay muchas iglesias hoy en día que dependen de lo económico nada Sí, más. sí. Todo es dinero. Y se creen ricos y no quieren saber de Dios porque ellos dicen, yo no tengo necesidad de nada. No tengo, porque no están pensando cómo está. Por eso es que Dios a nosotros no nos hace ricos. Dios no nos hace ricos porque la riqueza nos hace daño. No sabemos trabajar con ella.
Ujú. Pero a esta iglesia, que es la última iglesia antes de que Cristo venga, Dios le está diciendo, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Espiritualmente no eres nada. Por eso es que es tibio, porque espiritualmente no es nada. Se dedicaron a lo material. Y eso no está bien. Amén. Ese es el mensaje que Cristo le da que Juan, ¿verdad? Que dice la parte aquí número 2, las cosas que son. ¿Ven? El Apocalipsis está dividido en 3 partes. La segunda parte, las cosas que son. Ahora, nosotros vamos a entrar al capítulo 4, del 4 al 22, pero hoy solamente podemos cubrir el 4 si Dios quiere. Y estas son ya lo que va a pasar en el futuro. Ok. Dice hoy en este capítulo comenzamos con las cosas que han de ser cuando en el futuro. En Apocalipsis 4:1, después de recibir instrucciones para las 7 iglesias, Juan ve. Fíjese que este Apocalipsis está conformado en escenas como cuando nosotros vemos un drama. Yo no sé cuántos han visto un drama en un cine o en un teatro. Cuando se presenta una escena, después bajan el telón y aparece otra escena diferente. Ok, el Apocalipsis está dividido en escenas porque Juan tuvo visiones de diferentes cosas. Amén. Entonces dice, después de recibir las instrucciones para las iglesias, Juan ve cómo se desarrolla una escena nueva. El tiempo de las iglesias se acabó. La iglesia de Jesucristo está en el cielo. Y Juan dice, después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la primera voz que la primera voz que él oyó en Apocalipsis 1, dice, semejante al sonido de una trompeta, me habló diciendo, él oyó la misma voz y la voz le dijo, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder en el futuro. Y si nosotros nos acordamos de la estatua de Nabucodonosor, lo que Dios le dio a Nabucodonosor en la estatua eran cosas que iban a pasar en el futuro. Ahora Juan, Dios le está dando visiones de cosas que van a pasar en el futuro después de la era de la iglesia, después del arrebatamiento. Amén. Después del rapto es que Dios le va a enseñar a él lo que va a pasar después del rapto. Nosotros estamos aquí todavía, pero lo que Juan vio fue una visión de las cosas que van a pasar después del rapto. Dice Apocalipsis 1, introduce una visión celestial en la que Juan es invitado a presenciar lo que sucederá en el futuro. La puerta abierta simboliza acceso a la presencia de Dios y la comprensión del plan de Dios. Dios abre la puerta para que Juan sienta y vea su presencia y comprenda el plan que Dios tiene para el fin de los siglos. Y nosotros sabemos que una puerta abierta significa una invitación. La hija mía me dijo una vez, mami, si tú no tienes una, ¿cómo le llamamos? Una verja, un cerco alrededor de la casa, tú no puedes denunciar a nadie que entre, porque las puertas abiertas significan una invitación a entrar. Si tú dejas la puerta de tu casa abierta, estás invitando a los pillos, entra, la puerta está abierta. O al violador o al que sea. Al que sea. Al que sea. Nosotros tenemos que entender eso. Juan vio una puerta abierta y la puerta abierta lo estaba invitando para que él subiera, porque Dios quería mostrarle lo que iba a pasar en el futuro. Ahora yo pregunto, ¿para qué quería Dios mostrarle lo que iba a pasar en el futuro? Para que Juan lo escribiera y nosotros supiéramos y aprendiéramos a cuidarnos y a cuidar nuestra salvación, para que no pasemos por eso. Amén. Y la voz de trompeta, que era la voz de Cristo, enfatiza la autoridad de Jesucristo. La voz de Cristo suena como una voz de autoridad, es una voz de autoridad. Y en el Nuevo Testamento, cuando él hablaba, alguien dijo, no tengo el versículo, pero alguien dijo, este habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué como quien tiene autoridad? Porque tenía autoridad. Amén.
dice, es un momento poderoso que prepara el escenario para las revelaciones del libro de Apocalipsis. El versículo 2, al instante, dice Juan, al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La semana pasada dijimos que estar en el espíritu significaba ¿qué? La semana pasada dijimos que estar en el espíritu significaba que uno pasa por un trance donde Dios te saca tu espíritu de tu cuerpo para darte una visión o una manifestación. Amén. Entonces Juan en el espíritu no era que estaba orando y hablando en lengua, no, fue que Dios lo sacó de su cuerpo y él tuvo esta experiencia de salir del cuerpo y de que Dios llevara su espíritu al cielo, porque el que fue al cielo no fue su cuerpo. Y entonces cuando su espíritu estaba allá en el cielo, él vio un trono establecido. ¿Qué quiere decir establecido? Un trono Ya hecho. que está hecho, está Permanente. preparado, ha estado ahí, está listo. No está en proceso de construcción. Hay un trono establecido en el cielo. Y en el trono había uno sentado, pero Juan no describe al que estaba sentado en el trono. ¿Por qué no lo pudo describir? Alguien me dice. ¿Por qué Juan no pudo describir al que Porque no se puede ver a Dios, al Señor. Porque no se puede ver. Es como cuando tú miras al sol, que lo estás mirando, te empiezas a quedar ciego y tienes que quitar la vista. Y dice, al instante estaba yo en el espíritu. Juan, esto es lo mismo que dije ahorita, pero en palabras más finas. Juan fue atrapado en un trance espiritual o en un éxtasis, lo que le permitió percibir realidades celestiales más allá de lo físico. Cuando la persona está en el espíritu, puede ver cosas que cuando está en su cuerpo no puede ver. Nosotros tenemos limitaciones. Amén. No vemos lo espiritual. Al lado de nosotros hay ángeles, pero nosotros no los vemos. El Señor está con nosotros, especialmente cuando estamos mal, nos abraza, pero nosotros no lo vemos. Pero los demonios también les gusta darse la vuelta y al que cojan haciendo algo malo, lo pilotean, pero la persona no sabe que son demonios que le están dando. Entonces, Juan en el espíritu pudo ver las cosas que Dios le mostró espirituales. He aquí que había un trono en el cielo y en el trono uno sentado. Juan vio un trono majestuoso que es el reino celestial y sobre él estaba una figura divina que él no identificó, pero que nosotros podemos identificar. Dice, esta visión del trono simboliza la corte celestial. ¿Qué es una corte? No sé, no debe El ser lugar donde eres juzgado. Un Ajá. sitio donde hay un juzgado, exacto. Hay un trono y es una corte celestial donde van a haber juicios. Van a haber juicios sobre la tierra, van a haber juicios sobre la gente, van a haber juicios sobre los malos. Amén. Enfatizando, dice que el trono simboliza la corte celestial que enfatiza la soberanía y la autoridad de Dios. ¿Quién se sienta en el trono, en la corte? El juez, el que va a decir esto, 10 años de cárcel para fulano. Ahí está la soberanía del juez, pero aquí está la soberanía del Señor. Estos son algunos puntos claves. Número 1, el trono. El trono representa el gobierno y el dominio de Dios. Significa su autoridad absoluta sobre toda la creación. ¿Qué es toda la creación? Todo el mundo. Todo el universo. Toda la creación, todo lo creado. Nosotros somos creados. Los animales son creados. La hierba es creada, todo es creado. Amén. Los mares son creados. Dice, número 2, el que está sentado en el trono, aunque la identidad de la figura no se revela explícitamente en este versículo, sabemos que no puede ser otro que no sea el Padre. Amén. Porque después el Padre le va a pasar el trono a Jesucristo, pero el Padre está sentado en el trono. El reino espiritual. La experiencia de Juan trascendió las limitaciones terrenales, lo que le permitió ser testigo de las realidades celestiales. La gente que dicen que ven cosas, están viendo cosas espirituales porque pasan un trance. Hay gente que dice, oh, yo vi un muerto. La gente no identifican, ellos dicen que vieron un muerto, pero en realidad los muertos no salen y no se pueden ver.
¿A quién vieron? Un demonio. Un demonio. Ok, Apocalipsis 4:2 nos invita a contemplar el reinado eterno de Dios y su presencia en la corte celestial. ¿Qué es la corte celestial? La corte celestial se refiere al juicio celestial que se va a llevar a cabo en la presencia de Dios. Amén. Entonces, me voy a mover porque ya me sonó el timbre y necesito dar la otra clase. Dice que cuando Juan fue llevado, ¿verdad? Cuando él vio el cielo abierto, dice que esto tipifica el rapto. En la visión de Juan, Juan llegó al punto donde ocurre el rapto. Amén. Ok, la iglesia desaparece al final del capítulo 3 y no se vuelve a mencionar hasta Apocalipsis 19, cuando dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y dice que esto es una metáfora que destaca la pureza y la virtud de aquellos que han vivido una vida piadosa y han actuado en conformidad con los principios divinos. Amén. Ok, el versículo 3 dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cordalina, y había alrededor del trono un arco iris. Vamos a hablar del arco iris y tal vez después mentemos las piedras, aunque nosotros sabemos las piedras preciosas, que son estas piedras que brillan, que son esplendorosas. Pero ¿qué hacía ese arco iris allí? ¿Qué tipifica el arco iris? Entonces dice, el arco iris alrededor del trono. Un arco iris parecido a una esmeralda rodeaba el trono. Este arco iris simboliza la misericordia divina. El arco iris lo vimos nosotros en Génesis 9 y ahora lo vemos alrededor del trono de Dios. Significa la fidelidad de Dios en guardar el pacto. ¿Cuál era el pacto con el arco iris? Que no Que fuera a Dios no iba llover a más nada. Que no iba a terminar más el mundo Ay, con con lluvia. agua, sí. No va a terminar con agua. Entonces Dios tiene presente ese pacto. Ese arco iris está alrededor del trono de él, pero dice cada promesa a la iglesia, cada promesa a cada creyente, cada promesa a Israel será cumplida. Y ese arco iris ahí es un recordatorio constante de que Dios cumple las promesas que hace. Amén. ¿Qué nos prometió Dios a nosotros? Denme una promesa. Que siempre estaría con nosotros vida hasta el eterna. final. Nosotros hasta el fin del mundo. Siempre estará Vida con nosotros. eterna. Hasta que vendrá. Vida eterna, dijo Rosa, amén. O sea, tenemos el arrebatamiento que nos va a llevar con él para que no pasemos la tribulación. Todas las promesas las va a cumplir. Entonces yo escribí en resumen, esta visión retrata la pureza, la justicia y la misericordia de Dios, todo abarcado por el arco iris alrededor de su trono. Amén. Ustedes lean después, versículo 4, alrededor del trono habían 24 ancianos y esto es interesante. Cuando en la iglesia se discuten los 24 ancianos, todo el mundo da su opinión y ahora han metido que son y que 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. Nadie tiene nada. Sin embargo, yo estaba buscando en el libro de eventos de porvenir que ustedes van a coger en el 4º año y dice que estos 24 ancianos son representantes de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Los cristianos, los que le creen a él, ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? en el tiempo de los En el tiempo de Pentecostés. ¿Y cuándo va a terminar? En la segunda venida, No, ¿no? no, la iglesia no. En el rapto. En el rapto. En el En el milenio. rapto. Ok, son los 24 ancianos representan, y yo no quiero que ustedes discutan esto con nadie porque hay mucha controversia, pero representan a la iglesia. Están sentados alrededor del trono. El trono de Dios. Entonces dice, en el contexto, el apóstol Juan, a través de una visión, es testigo de la sala del trono celestial. Alrededor del trono observa 24 tronos, y los tronos son, ¿verdad? Los asientos, esos donde se sientan los que tienen poder. Los throne chairs.
Ajá, y sentados en esos tronos, él ve 24 ancianos. 24 ancianos. Pregunta, ¿quiénes son los ancianos? Algunos dicen que son seres angelicales, pero la actividad de los seres angelicales que son ancianos dice que no cabe en esa descripción. Es una actividad propia de los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Los que salieron Los de que la se fueron película. primero. No, los ¿No son? redimidos son los que se van en el rato, que somos redimidos con la sangre de Cristo. Ah, ok. Ok, solo 24 ancianos representan a la iglesia de Cristo. Otros dicen que son los santos del Antiguo Testamento, pero los santos del Antiguo Testamento no cualifican porque ellos resucitan después de la tribulación. En este tiempo ellos no han resucitado. ¿Entendemos eso? No. Hablen. Amén, amén, porque Amén. los del Viejo Testamento no van a subir con nosotros. Exacto, ellos no van con nosotros y en el tiempo que Juan está viendo la visión, ellos no han resucitado, no pueden estar ahí de 24. Otros dicen que son los santos de la tribulación, pero la tribulación no ha venido todavía. Todavía Juan no ¿Y la ha usted le visto. va a preguntar en el examen quiénes son los 24 ancianos? Si le pregunto, ustedes dicen que la iglesia. ¿A quiénes representan? Representan a la iglesia. Amén. Ok. Otros para arreglar las cosas, porque a la gente le gusta salir de la toro. Otros dicen que son 12 del Antiguo Testamento y los 12 discípulos. Bueno, hacen un lío, pero en realidad estos 24 ancianos son representantes de todo el sacerdocio celestial asociado con Cristo. Los únicos que están con Cristo en la iglesia en ese tiempo. El gran sumo sacerdote de nosotros es Cristo. Y estos 24 ancianos están envueltos en el desenvolvimiento del fin de los siglos, los eventos que van a pasar. Estos 24 ancianos representan a los santos. Y acuérdense de esto porque el año que viene esto en la clase de eventos al porvenir le va a salir también. Maestra, ¿Quiénes son los 24 ancianos? yo vi la movie nueva esa de Aquaman. Ajá. Y en una parte de la movie, él bajó a lo profundo de la mar a reunirse con un grupo de gente. Y habían 24, pero estaban divididos 12 arriba y 12 abajo. Y en la movie, cada uno de ellos estaba pendiente como a una parte del agua. Y me acuerda esto, cuando yo lo vi, yo dije, oh my God, look, the 24 angels. Me Sí, vino a mi el mente. número 24 es un número famoso que en Éxodo está cuando se dividieron los sacerdocios, que se dividieron en 24 partes, y tú sabes, es un número interesante, pero nosotros no podemos Ujú. dejarnos engañar porque no pueden ser los ángeles, porque los ángeles no tienen esa labor, no pueden ser los del Antiguo Testamento porque no han resucitado, no pueden ser los de la tribulación porque no ha habido tribulación todavía y no han resucitado. Y ellos se veían personas como transparentes, clear, Sí, y pero tú eso es veías de un lado para película, otro Abby. while they were sitting down. Eso es Y ellos estaban película. sentados en throne chairs. Eso es película, esa es la imaginación de la gente. Y muchas películas salen de Apocalipsis, mucha gente se han hecho famosa porque leen estas Ujú. cosas y las hacen en película, tú sabes, y hacen cosas de Yeah. horror, pero anyway. Entonces dice que estos 24 ancianos están coronados con coronas de vencedores. Hasta esa fecha los únicos que han vencido es la iglesia. Coronas de vencedores se llaman estéfanos, coronas de estéfanos en griego, me imagino. Esto indica que ellos deben haber pasado, mire esto, la corona de vencedores indica que ellos pasaron por el conflicto, el pecado, el perdón y la victoria. Hasta esa fecha, los únicos que han pasado por todo esto es la iglesia. No son los santos de la tribulación porque ellos no reciben recompensa hasta Apocalipsis 11. Estamos en Apocalipsis 4. Los santos de la tribulación no reciben nada hasta Apocalipsis 11, 16 al 18. Ustedes pueden leerlo donde dice que a ellos se les va a dar recompensa. Y porque los santos de la tribulación no son parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no son parte del cuerpo de Cristo los santos de la tribulación? Que estos no son del Antiguo Testamento, como Porque, usted dice.
No, porque nosotros no somos parte del Antiguo Testamento tampoco. Pues por eso. Ellos no son parte del cuerpo de Cristo porque el cuerpo de Cristo fue el cuerpo que se hizo en el periodo de la iglesia. Desde el Pentecostés hasta el rapto, ese es el cuerpo de Cristo, esa es la iglesia de Cristo. Ok, ¿cómo sostenemos este punto? ¿Cómo yo puedo decir, sabe que estos 24 ancianos representan la iglesia? Esto lo leen ustedes después, ¿ok? Aquí prácticamente repetición. La iglesia es el único cuerpo definitivamente constituido como sacerdocio que podría cumplir la función de los sacerdotes que ministran dirigidos por el Espíritu, el sumo sacerdote que es Cristo. La iglesia es la única que puede estar con Cristo. Cristo está en el cielo como sumo sacerdote. Primera de Pedro 2, del 5 al 9, y nosotros somos los únicos que podemos estar allí. La posición de los 24 ancianos sugiere que ellos representan la iglesia. En Apocalipsis 4, los ancianos están sentados sobre tronos, circundando el trono de Dios, significando que estamos íntimamente asociados con aquel que está sentado sobre el trono. Y a la iglesia, solamente a la iglesia, se le prometió la posición de estar en trono alrededor del trono de Dios. Estos son los versículos para buscar. La vestidura blanca sugiere que son representantes de la iglesia. Se nos aclara en Isaías 61:10 que la vestidura blanca representa la justicia que ha sido otorgada al creyente. Ok, se le prometió a los de Sardis que ellos serían vestidos de blanco, y los de Sardis eran ¿qué? Eran parte de la iglesia, no eran parte de los de la tribulación ni del Antiguo Testamento. Yo sé que voy muy rápido porque tengo que ir rápido, pero ustedes pueden leer después, yo explico lo principal. Voy a dejar los 24 ancianos porque ya sabemos quiénes son. ¿Ok? El versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Las 7 lámparas representando los 7 espíritus de Dios. El trono que se ve en los versículos 2 y 3 no es el trono de gracia. El trono que está viendo Juan no es el trono de gracia, porque dice salían relámpagos y truenos, estruendos y truenos, y estos relámpagos y truenos indican que está llegando una tempestad. Será la tempestad de la indignación de la ira de Dios. ¿Qué significan los relámpagos y los truenos? Juicio. El juicio de Dios, muy bien. Por lo menos hay gente que está bien despierta. A mis relámpagos, truenos y voces. Estas son manifestaciones poderosas e imponentes que proceden del trono de Dios. Algunos los interpretan como señales de un juicio inminente que viene pronto. Muestran que otros los ven como símbolos de poder justo. Los juicios de Dios son justos, son para hacer justicia contra el pecado y contra lo malo. La escena en el monte Sinaí, en Éxodo 19:16, nos hablaba también de que habían truenos y temblaba el monte y humeaba el monte y todas esas cosas. Entonces dice allí los truenos, los relámpagos y truenos no solo eran presagios de juicio, sino también representantes del poder y la autoridad de Dios, el único que tiene poder para hacer juicio, Dios. El Salmo 97 capta bellamente esto, dice, nubes y tinieblas lo rodean. La rectitud y la justicia son fundamentos de su trono, el trono de Dios. Ok, delante del trono las 7 lámparas. Ya dije que representan los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo en sus múltiples poderes y en sus múltiples misiones, ¿verdad? Ok, había alusiones al pacto. Dice, la visión puede aludir a los pactos de Dios. El pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Sinaí. Dios tiene muchas pactos con los hombres. Hay pactos que no se han cumplido. Ok, versículos 6 a 7. Dice, estos versículos describen una visión que tuvo Juan. Y miren lo que Juan vio. Y esto es interesante porque nosotros no sabemos lo que es. Y yo he oído gente haciendo como burla acerca del mar de cristal y diciendo, ¿y cómo vamos a nadar en un mar de cristal?
porque la gente es ignorante. Y dice, como un mar de cristal, Juan vio como un mar como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser, ok. Bueno, el vidrio lo voy a explicar ya mismo. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el otro a un hombre y el último semejante a un águila. Ahora, el mar de cristal. Ante el trono celestial aparece un mar de cristal. El mar no es de cristal, el mar es como de cristal. Como de cristal en lo transparente que es un cristal. Usted ha mirado un río y ha dicho, wow, se puede ver todo lo que hay abajo. Exacto. Ah, Todo clarito. exacto, clarito, pues por eso dice un mar como de cristal, porque es un mar que el agua es tan transparente. Dice, este mar tranquilo simboliza los consejos de Dios, representando los propósitos justos e inmutables de Dios. El mar representa los propósitos justos de Dios, transparente. Dios no tiene nada de oscuro. A diferencia del mar tormentoso que vimos en Daniel, ¿se acuerdan el mar tormentoso del que salieron las bestias? Sí. Este mar que Juan vio ahora es un mar tranquilo, transparente. No se dejen decir que la gente crea que es verdad que es de cristal. Porque si fuera de cristal era cristal y el mar no es de cristal, es de agua. Lo que pasa es que es transparente. Ok, las 4 criaturas vivientes. Dice la primera como un león, eso ya yo lo dije. Rodeando el trono hay 4 criaturas vivientes, cada una repleta de ojos por delante y por detrás. Estos seres sirven como guardianes. ¿Por qué necesitan tantos ojos? Para ver todo alrededor. Porque sirven como guardianes o asistentes en el trono de Dios. Ellos no tienen que mirar para atrás para ver si hay alguien atrás. Pues Ellos yo tienen ojos, sabiendo. ellos tienen ojos por donde quiera porque Dios sabe lo que hace. Amén. En resumen, este pasaje retrata la escena celestial, enfatizando la soberanía de Dios, la sabiduría y la presencia de seres angelicales. Fíjense que nosotros queremos pensar en los seres angelicales como bien lindos, ¿verdad? Y los dibujan bien lindos, pero lo que es lindo para nosotros no es lindo para Dios. Y Dios representa estos seres angelicales con 4 ojos, con ojos por donde quiera, con alas, con cara de becerro, con cara de esto. Esto es cuestión de Dios y nosotros no tenemos que preocuparnos. Porque lo que a nosotros aquí nos da miedo, a Dios no le da miedo porque es la creación de Dios. Apocalipsis. Sí, hay hasta un ángel que describe como si tuviera sortija. Como si hay un ángel que es describido como si tuviera como unas sortijas. ¿Dónde está descrito ese ángel así? Ay, Dios mío, tengo que buscar. Está en la Te lo Biblia. debo. Está en la Biblia, solo que tienes un aro, como un anillo. Ajá, como un anillo, algo así, como un Sí, si aro. está en la Biblia hay que buscarlo y chequearlo. Te Entonces, lo busco y te lo envío sí. por... Amén, para yo chequear, ajá. Entonces, sí, pero son diferentes a lo que la mente de nosotros nos dice. Lo que es lindo para nosotros no es necesariamente lindo para Dios. Y los animales, a pesar de todo, el becerro, todos estos animales son creados por Dios. Amén. El versículo 8 dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Tenían 6 alas, no 2. Y no cesaban. Mira, estos seres que para nosotros parecen bien raros y nos daría miedo si los vemos. Imagínate ver un ser con 6 ojos, con ojos por donde quiera y con 6 alas en vez de 2. Pero dice que estos son los ángeles que están más cerca de Dios y que no cesan de día y noche de decir santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Son los más cerca que están de Dios. Nos da un vistazo a una escena celestial descrita por el apóstol Juan. Las 4 criaturas vivientes, estos seres también conocidos como criaturas vivientes, están de pie ante el trono de Dios.
Amén. Su apariencia es una reminiscencia de los serafines en la visión de Isaías. También Isaías vio ángeles y serafines que se veían así medio raros. Su continuos elogio, cuando ellos pasan todo el tiempo santo, 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 ¿verdad? La repetición de santo, santo, la santidad infinita de Dios y los separa como como el Todopoderoso. O sea, esto ellos lo dicen porque Dios es santo, porque Dios es diferente, porque Dios es todopoderoso y ellos fueron creados para esto, Para alabanza. para la alabanza. La existencia eterna de Dios, la frase que era y que es y que ha de venir, nos indica que Dios existe eternamente. No hubo un before ni hubo un after. Amén, ¿entendemos eso? El versículo 10. El versículo 10. Además, los 24 ancianos que representan a los redimidos se unen en la adoración. Se inclinan ante Dios y arrojan sus coronas ante su trono, reconociendo la dignidad de Dios para recibir toda gloria, honor y poder. Esas son las coronas que le van a dar a la iglesia, pero que más tarde las vamos a poner a los pies del Señor, porque el honor y la dignidad no es de nosotros. Sin embargo, vamos a tener algo que poner a sus pies. Amén. ¿Quién dijo algo? El pasaje concluye reconociendo a Dios como el creador de todas las cosas y todo existe para su placer. O sea, todas las cosas que existen son para la gloria de Dios. Estamos. No hay nada para la gloria de nosotros. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. El versículo 11 se dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿por qué le damos gloria a Dios? Dígamelo de ahí, de ese versículo. ¿Por qué le damos Porque gloria a Dios? creaste todas las cosas. Porque Él creó todas las cosas, una, ¿y por qué más? Y porque por él fueron Por la creadas. Y voluntad que porque por existe, su que fueron voluntad creadas. existen y fueron Existen y creadas, fueron dijo Rosa. Todas fueron creadas. Amén. Entonces el versículo 11 dice, en resumen, Apocalipsis 4:11 celebra la soberanía de Dios como el creador y subraya el propósito detrás de su acto creativo. Nos invita a reconocer su grandeza y a ofrecerle alabanza. Yo paso la noche haciendo estos resúmenes. Ustedes ven que a las 3 de la mañana a veces que termino y los envío, pero yo me los gozo. Yo los hago, me los gozo, mientras los estoy haciendo lloro, mientras los estoy haciendo me río, mientras los estoy haciendo me gozo, porque es que se ve y tú sabes, no es lo mismo a ustedes, yo se lo explico así con mucha prisa para terminar, pero cuando uno se mete en ellos, uno lo va viviendo. Uno lo va viviendo, por eso cuando ustedes tengan tiempo, maybe en verano que no tienen clase, repasen estas clases de Apocalipsis, de Daniel, repásenlas, léanlas, porque yo le doy explicación, si lo leen de la Biblia, muchas veces es difícil entenderlo. Ahora yo tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que buscar y tengo que hacer, amén. Y yo lo hago con gusto porque mientras yo le enseño a ustedes, yo aprendo. Y yo salgo de errores que yo oigo en mi iglesia, oigo en predicaciones y mientras yo hago estos estudios, yo digo, wow, ellos estaban equivocados en lo que dijeron. Entonces buscamos, amén, nos vamos en break porque la otra clase está buena también. Amén. Ok. So, ¿cuándo venimos? ¿Qué hora es? Let me see. Son las 9:04. A las 15. Ok, ¿quiénes están de acuerdo a las 15? Ok. Amén. Amén. Ok, so tenemos menos tiempo, pero más tiempo para entrar a la clase y explicarla. Y después que se acabe la clase, ustedes todos descansan. Amén. Yes. Ok. Está bien, so venimos a las 15.